Vamos a compartir una palabra sobre el ungimiento con aceite. Hoy tenemos ungimiento con aceite. Voy a leer Primera de Reyes 1:39. Eso vamos a leer. Primera de Reyes 1:39. Sobre el ungimiento con aceite. Dice: tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, tocaron trompeta y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Padre, gracias por la palabra de Dios que nos anticipa hoy el ungimiento en este lugar. Gracias por las vidas que hoy llegaron. Gracias, Espíritu de Dios, por regalarnos la fuerza, la vida, la paz, el poder tener esta comunión aquí en la casa del Señor. Gracias. En el nombre de Jesús estamos bajo tu guía, tu supervisión, tu señorío en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, gloria a Dios. Ahí está la mención del ungimiento con aceite, ¿viste? Dice: tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo. Ahí toma el aceite, ¿ves? Toma el cuerno del aceite del tabernáculo y unge a Salomón. Lo unge a Salomón. Y tocan trompetas. Y dice: ¡viva el rey Salomón! Qué momento, ¿no? Qué momento, ¿no? Porque nada más ni nada menos que se ungía al rey Salomón, estando vivo David, ¿no es cierto? Eso es una cosa tremenda, porque generalmente moría el rey y después asumía el hijo generalmente. Pero David todavía estaba vivo. Y desde su lecho, desde su cama, él da instrucciones para ungir a Salomón. David tenía muchos hijos, pero él entiende que Salomón es el elegido. Y para eso hay que llevar aceite y ungirlo con aceite. El procedimiento en la Biblia, siempre el aceite está ahí, porque es un símbolo del Espíritu Santo. Nada se hace sin el aceite, fíjese. Está coronando al rey Salomón, hijo de David, y lo unge con aceite el sacerdote Sadoc. Y voy a predicaros brevemente la unción de autoridad, la unción de dominio, porque eso es lo que está ungiendo acá. Le está dando una unción de autoridad y de dominio, y a su nombre. No es una unción para un enfermo, puede ser para un enfermo hoy acá. Pero en este caso bíblico es para darle autoridad, para darle dominio. Se había levantado Adonías se había levantado, se sublevó, había querido tomar el trono, estaba ahí. Por eso se apuró. Por eso David tomó prontitud ante la noticia de que su hijo Adonías se estaba sublevando y tomando el trono sin la autorización de David. Y entonces la unción viene para darle dominio a Salomón, para darle autoridad. Diga conmigo autoridad. Dígalo conmigo dominio. Eso, dominio y autoridad. Ahora vamos a leer Lucas. Abre su Biblia, por favor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Jesús dijo así, un versículo muy conocido. Evangelio de San Lucas 10, 19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y a su nombre,
sobre toda fuerza, diga sobre toda fuerza del enemigo. Ahí está, usted y yo recibimos unción de parte de Jesús. Jesús dice, les doy potestad, así como David le delegó a Salomón y le dio el poder y la autoridad para que Salomón fuera el rey y tomara dominio sobre la nación y tomara dominio sobre todas las ciudades. Ahora Salomón iba a tomar decisiones y iban todos a aceptarlas. Salomón iba a decir así, así y así era como decía Salomón. Porque Salomón ahora tenía la unción de rey. Y ahora lo que decía Salomón se hacía. Antes no. Cuando Salomón no tenía la unción del rey, no se hacía lo que decía Salomón. Pero ahora Salomón recibe la unción y cuando recibe el aceite, aunque está recibiendo aceite y se está sentando en una mula, se le está dando la autoridad. Y Jesús te dio la autoridad. He aquí os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones. Le dijo el Señor a Moisés, toma por la cola la serpiente. Moisés huía de la serpiente. Dice así, huía. Y a su nombre. Mire que anda una serpiente ahí al lado suyo. ¿A dónde? ¿A dónde? Tómela. Sale corriendo. Se sube arriba de la silla. Tómela por la cola, dijo. Y agarró Moisés y la tomó. Dios te da autoridad. Dios te da autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Sobre todo esos demonios. Sobre demonios. Reprenda todo espíritu. No puede dormir en la noche y usted está espantado. Hay gente que está espantada. Estoy espantado, pastor. Me levanto, siento palpitaciones, siento miedo, siento pánico. ¿Qué tengo que hacer? Aleluya. Una de las cosas que tiene que hacer, si hay algo mental, si hay algo espiritual, renunciar y decir, Señor, renuncio al temor. Renuncio al temor. Tomo autoridad sobre el temor. Son espíritus que están operando. Hay que cerrar la puerta. La unción está sobre ti. La unción está sobre ti. Dios te ha dado la unción está sobre ti. Me ungió Jehová, así dijo Jesús, y Él nos ha ungido. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Tenés autoridad, pisa, aplastá sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo. Hay ataques satánicos, hay ataques demoníacos. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, haga una buena oración en su casa. Aleluya. Haga una buena oración en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ore, clame temprano, pida y clame si hay algo que está espantando en su casa, si hay algo que está tomando dominio en su casa. Hay algo que está dominando su casa y usted se da cuenta que es algo negativo que está tomando dominio en su casa. Tome dominio y aplaste, pisar, aplastar. Cuando Jesús dice que debemos hollar serpientes, me hace acordar el Salmo 91 y me hace acordar el libro de Josué. Las dos cosas me vienen a la cabeza. El Salmo 91 dice, aleluya, pisarás, hollarás al cachorro del león. ¿Quién dice amén? Después lo lee en su casa, Salmo 91. Y Josué, porque dice que Josué en el capítulo 10, por allí de Josué, dice que enfrentó a 5 naciones amorreas y dice que los 5 reyes quedaron atrapados en una cueva y los sacó y los puso en el piso y les hizo aplastar la cabeza con los pies. Y dijo Josué, así hará Dios con todos vuestros enemigos. Serán aplastados bajo tus pies. Me hace acordar de eso cuando Jesús dice que pisemos serpientes y escorpiones.
Que pisemos, que pisemos. ¿Quién dice amén? Aleluya. Vas caminando por una calle y vas viendo que hay brujería. Vas caminando por una calle y ves que hay mucha idolatría. Y ves que hay muchos ídolos y ves que hay muchas banderas de ídolos, no la bandera argentina, porque ahora está con el mundial, sino la bandera de ídolos. ¿Quién dice amén? Y es un poco ídolo también. Y vas viendo otras cosas ahí. Aplaste en el nombre de Jesús, reprenda. Si es al lado de su casa, si es en la esquina de su casa, en el nombre de Jesús, el enemigo quiere tomar dominio de esa cuadra. El enemigo quiere tomar dominio de esa cuadra. Aleluya. Aleluya, no es raro que la gente en esa cuadra esté mal, enferma y vaya decayéndose en esto y en aquello y en lo otro. Donde reina el Señor, reina el amor, reina la victoria. ¿Quién le da un aplauso a Jesucristo? ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Woo! Y a su nombre, Él te da autoridad sobre todo demonio. Pastor, pero ¿puedo reprender un demonio? Claro que sí. Dios te da autoridad para atar y sujetar. No se olvide de atar primero. Tiene que declarar, te ato en el nombre de Jesús y creerlo y reprenderlo en el nombre de Jesús. El Señor te dio autoridad no solamente sobre serpientes y escorpiones, sino también sobre toda fuerza del enemigo. No solo serpientes y escorpiones, sino sobre toda fuerza del enemigo. Y agregó, para que estemos tranquilos, y nada os dañará. Eso para que esté tranquilo. Oye, no, después no vendrá contra mí. No vendrá en la semana. Nada te dañará. Qué tranquilidad. Y a su nombre, gloria. Autoridad y dominio sobre demonios. Vamos a leer Marcos 15. Marcos. El último capítulo de Marcos es. San Marcos 16. Versículo 18. El 17 dice, estas señales seguirán a los que creen. Y en el 18 dice, tomarán en la mano serpientes y bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y agrega, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Está diciendo que el Señor nos da autoridad para poder reprender las enfermedades. Si hay alguien que está enfermo, usted en su casa puede ponerle la mano a esa persona que esté enferma y orarle. Puedo orarle, pastor, a mi hijo que está enfermo. El Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen. Interesante. Interesante que Jesús no dijo, estas señales seguirán a los apóstoles. Interesante que Jesús no dijo, estas señales seguirán mientras yo esté entre ustedes. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Dejó con esa palabra, mientras haya alguien que cree. Y yo creo que hay muchos acá, ¿no? Y entonces el Señor te da la unción de autoridad para sanar enfermos. ¡Wow! Usted va a orar por un enfermo y se va a sanar y usted va a decir, pastor, mi mano. No le saludo con esta mano porque quiero decirle que esto es una autoridad para todos los que creen. Eso es interesante. Usted va al hospital a visitar a un enfermo, está en la cama ahí y te dice, me haces una oración y voy a decir, ay, pero yo no soy pastor. Acá no dice, estas señales seguirán a los pastores, dice a los que creen. Entonces usted puede extender la mano sobre ese enfermo y decir, Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús ahora, toda enfermedad que está ahí, sujétate. Si la unción del Señor está en usted, Dios te ha dado dominio.
Porque una de las facultades de la unción es darnos autoridad y dominio. Por eso le echan aceite a Salomón, para decir, te doy autoridad y dominio sobre el reino. Y el reino no consiste en palabras, sino en poder. El reino no consiste en palabras, sino en poder. Dios te ha dado autoridad y dominio sobre los demonios y sobre las enfermedades. Pero eso depende de la fe, por eso dice a los que creen. Pero la fe tiene que ser un poquito más alta. Tiene que creer con todo. Si tiene un poquito de fe acá y otro poquito de fe acá y otro por acá, júntela toda. A veces yo hago así cuando se necesita mucha fe, la junto de todos lados. Es como el azúcar, cuando no tenés azúcar, pues decís, ay, creo que tengo una allá y otro poquito por aquel lado, y empezás a juntar de un lado y del otro. Después te termina sobrando. La fe hay que juntarla toda, 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 toda. Cuando llega un momento así, de una enfermedad, y vos estás puesto en un aprieto, donde tienes que orar por alguien que te dice, por favor, ora por mí, quiero ser sano. Y empieza a venir todos los pensamientos tuyos, los pasajes de la Biblia y todo lo que se predicó. Y entonces decís, ¿qué hago? ¿Creo o no creo? Ahora, cuando Salomón recibe la unción, él tiene que creer que ahora tiene dominio. Ahora él le dice al general de los ejércitos, vaya para allá. Y ahora le dice al otro, haga esto. Y al mayordomo del palacio, haga lo otro. Sí, sí, señor. Sí, sí, señor. Todos obedeciendo al rey, porque ya no es Salomón. Ahora es el rey Salomón. ¿Y en qué cambió? Si es la misma persona, en que ha recibido una unción. Y usted y yo somos la misma persona, quizás físicamente lo que éramos antes de conocer al Señor. Pero ahora hay diferencia. Él ha puesto la unción. Hemos sido cubiertos con su aceite. Su espíritu está en mí. Su espíritu está en ti. Y a su nombre somos diferentes ahora. Somos distintos. La unción nos cubre. Aleluya. Santo es el Señor. Sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. Pedro era el mismo Pedro. Pero cuando la unción cayó sobre Pedro, los enfermos se sanaban. Y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¡Wow! ¿Se acuerdan de ese coro o no? Más por el coro que por la palabra. Con la sombra de Pedro. Y a su nombre. Algunos se quieren poner a cantar. Pero ¿por qué sucedía eso? Por la unción. Pedro estaba bajo la unción del Espíritu de Dios. Y esa unción hacía que la gente se sanara. Ponían los enfermos, ahí viene Pedro, y que la sombra cayera sobre él, enfermo. Y Pablo, ¿qué era Pablo? Era un hombre común. Pero sin embargo, se llevaban los paños, los delantales de Pablo a la gente, y la gente se sanaba. ¿Quién dice amén? ¿Y por qué? Por la unción, por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Vamos a leer Lucas 17, versículo 6. Dios te da dominio y poder sobre los demonios. También te da dominio y poder sobre las enfermedades. Y también te da dominio y poder, escuche, ¿sobre qué? Dice Lucas 17, 6. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién dice amén? Y os obedecería.
y os obedecería. Escuche, el Señor Jesús está diciendo algo interesante. Él está diciendo que te da autoridad por medio de la fe a movilizar cosas que parecen inamovibles, activar cosas que parecen que no pueden activarse. Utilice este recurso. Este es un recurso que el Señor te da, es una autoridad que Dios te da, que mucha gente no lo utiliza. Muchos creyentes están limitados por su escasa fe en este aspecto, y como piensan que lo inamovible es inamovible siempre, entonces no andan utilizando este recurso. El recurso de movilizar un sicomoro o de trasladar una montaña. Aleluya. ¿Qué dice? Es imposible. El lenguaje de lo imposible está en la boca de muchos creyentes, en la mayoría. Por eso muchos no ven milagros en su vida. Por eso muchos no son gente experimentada en el poder milagroso. Pedro caminó sobre el agua. Moisés pasó en seco, decía la canción. ¿Quién dice amén? ¿Qué circunstancias puedes pasar que parece imposible de pasar? Ese te ha dado Dios autoridad. Te ha dado autoridad para que cosas milagrosas ocurran en tu vida. Si no ocurren, no es problema de Él, es problema de que no has usado el recurso que Él te dio. Él te ha dado la autoridad. Y dijo, si dijeres al sicomoro, desarráigate. ¿Qué es el sicomoro? Un árbol. Desarráigate. Quizás no hay sicomoros acá en Gleu, por eso dice no sacó ningún sicomoro porque no hay. Si hubiera en Palestina, bueno, lo voy a actualizar. Si le dijeras al pino, al eucalipto, me va siguiendo, ¿no? Y a su nombre. Bueno, usted sabe que yo anduve sin combustible 30 kilómetros y después anduve otra vez 2. Pero no fue la única vez que tuve un milagro. Siempre, en muchas situaciones hubo milagros, y sobre todo milagros en la necesidad que tuve, que generalmente era la prosperidad. Ese es uno de mis temas siempre. Y por eso vi así como sacó una moneda de un pez, así el Señor siempre sacó de algún lado raro un recurso para cuando no tenía. Pero siempre porque proclamé lo que el Señor me dijo que debía proclamar. Siempre porque le hablé al imposible, porque le hablé a la situación. Y entonces cuando estés en una situación imposible y delante tuyo esté ese problema, utilice este recurso. No es un recurso para usarlo en cualquier cosa. Estás sentado en tu mesa y decís, quiero que el mate venga a mi mano solo. No es así el asunto, no es para usarlo en cualquier cosa. Es cuando usted tiene un sicomoro y no tiene otra manera de correrlo y hay que correrlo. Y entonces el Señor te dice, vas a tener que utilizar este recurso alguna vez en tu vida, 1, 2 o 3 veces en tu vida, no sé la cantidad, pero no andamos todos los días utilizándolo, pero dice, esto está a tu alcance. Y cuando estés pasando un imposible y vos digas, esto es un imposible, esto es algo tremendamente difícil, no sé cómo resolverlo, es posible que llegó el momento de utilizar esa autoridad que te da la unción de poder correr ese sicomoro y decirle ahora, córrete, y el sicomoro se va a correr. Y a su nombre. Eso. Ojalá que entiendas que la unción que ha venido sobre ti es una unción como la del rey Salomón en su momento, que es de dominio, de autoridad sobre demonios, enfermedades imposibles. Dios te ha dado la unción
del reino, la unción de dominio. Has recibido la unción del Señor. La unción de Dios está en ti. A veces nos creemos tan poquito, pero el Señor ha derramado su aceite. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Y a su nombre, gloria. Vamos a ponernos de pie. Voy a ministrar la unción para el